Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene, les saluda a su pastor y amigo José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría mejor poder compartir con ustedes un pensamiento acerca de la palabra con el título de ceguera espiritual. Estamos viviendo tiempos donde no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, aquel que aun a pesar de estar viendo señales y acontecimientos que están sucediendo sobre la tierra, se niegan a darse cuenta de ello, se niegan a darse cuenta de que estamos acercándonos cada vez más al fin. La palabra de Dios nos da señales, el cielo nos da señales. Cada día podemos ver cómo las cosas van cambiando de una manera tan acelerada. Pero dice la Escritura que el Rey de este mundo, el Señor y Dios de este siglo, tiene ciega a la gente para que no entiendan. Dice la Escritura en 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, noten lo siguiente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se cuenta cuál es la operación de Satanás: ponerse en este momento como neblina, ponerse en este momento como una venda sobre los ojos de aquellos a los cuales usted le está predicando el evangelio. Si se dan cuenta por qué la gente no quiere aceptar a Cristo, porque hay una ceguera y muchas veces nosotros con nuestra actitud, nuestro comportamiento, no estamos quitando esas vendas mágicas que hay en los ojos de aquellas personas que aún no han conocido a Cristo. Es impresionante verlo a la luz de la palabra. Hay cegueras, o alguna de las cegueras que la palabra refleja en este pasaje, es la ceguera que Satanás pone para que la gente no sea redimida de su pecado. Porque la gente ve como natural lo que está haciendo. La gente piensa que lo que está haciendo es algo normal y natural, por lo cual su corazón está entenebrecido para que no entiendan, su mente está en tiniebla. Y el problema reside en eso, en la carencia de conocimiento, de corazón. Porque no puedo hacer ninguna de estas cosas por experiencia, por conocimiento natural, sino por conocimiento espiritual. Necesito que la palabra de Dios sea la que me capacite cada día. Cuando viene esa ceguera de la necesidad de ser redimido del pecado, lo primero en lo que el diablo ha cegado al hombre es en esa necesidad de que tiene esa persona de ser salvo, de ser libre de su pecado. Y actualmente vivimos en un mundo que no tiene conciencia de la gravedad del pecado. La gente acepta todo. Si nos damos cuenta, en el área sexual, la gente está aceptando cosas que no son permitidas por Dios. Estamos aceptando una serie de cosas inmorales a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Dice la palabra en Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando en su propio deseo, dice la palabra concupiscencia, deseo, cuando tú eres atraído desde tu deseo, eres seducido. Después de que tú eres seducido, das a luz a ese pecado en el cual fuiste seducido, engañado. Como lo describe Santiago, cada uno es seducido por su propio deseo, el cual impulsa al hombre a pecar. Y cuando éste peca, da a luz ¿qué? Muerte. Es por esto que el hombre necesita con urgencia esa redención que solamente Cristo puede darle. Lamentablemente muchos están ciegos o cegados por Satanás, al punto que rechazan la única verdad que les puede liberar de este terrible mal y se aferran a las tinieblas. Juan 13:19 dice: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Él vino como la luz. Juan lo dice, en el capítulo 1 también lo dice, y él era la luz del mundo y fue rechazado. Por cuando usted rechaza la luz, no le queda otra opción más que vivir en tiniebla, vivir bajo ese manto de oscuridad, bajo esa neblina cada día que neutraliza su mente, que neutraliza la capacidad de ver. Otra ceguera que también la palabra nos enseña en este pasaje es que muchas personas están siendo cegados de la necesidad de huir de la gran tribulación. Las personas necesitan huir de esa tribulación que viene. Viene un tiempo, un acontecimiento donde la tierra va a ser sacudida por acontecimientos tremendamente fuertes. Van a haber cosas terribles, van a haber cosas que nunca ojo vio, nunca se habían visto. Cosas se están desatando que antes no habían sucedido. Y el enemigo quiere que estas personas no sean salvas, que estas personas no lleguen a la redención primero y que no huyan de esa gran tribulación. Por eso hoy mismo está usando incluso a personas que han dirigido iglesias por años, negando el rapto, negando la existencia de que un día la iglesia será tomada y será llevada en los aires, y han negado esa palabra y esa parte de la escritura. En segundo lugar, Satanás cegó el entendimiento del hombre al punto que no le permite entender que se acerca un periodo de gran tribulación para este mundo y del cual debería huir. La Biblia enseña claramente que viene un tiempo de tribulación que durará 7 años y durante los cuales la ira de Dios será derramada. La palabra en Apocalipsis dice que hay 7 copas que se están llenando de la ira de Dios y que serán derramadas sobre la tierra. Apocalipsis 6, 15, 17 dice lo siguiente, note: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es por eso que el hombre necesita, a través del arrepentimiento, de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. 1, ser redimido, y 2, escapar de esa gran tribulación que va a azotar la tierra. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17 dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es una promesa que está en la palabra de Dios. Nadie la puede borrar, nadie la puede quitar, nadie puede decir que Cristo no vendrá por su iglesia. Iglesia, despierta, que caiga la venda de tus ojos, que caiga la venda de aquellas personas que aún no han sido redimidas, para que vengan al arrepentimiento, se encuentren con Cristo y salgan de esa ceguera espiritual, de esa tiniebla que no les permite ver la luz del Evangelio. Y tercero y último, esa ceguera de la necesidad que los que no conocen a Cristo tienen de huir del infierno. Hay una ceguera para que la gente niegue la existencia del infierno. El diablo cegó el entendimiento de los hombres para no permitirles que se den cuenta que el camino que llevan conduce a la muerte, conduce al infierno. El apóstol Pablo lo dijo en los primeros versículos: por si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Escúcheme, esa ceguera espiritual se ha hecho común en este tiempo. Hay muchas evidencias que este mundo cada vez está más en tiniebla. La palabra dice que inventarán nuevas maneras de pecar,
que la maldad aumentará, que el amor menguará. Hay una ceguera espiritual, iglesia. Y lo peor de esto no es que haya una ceguera afuera en los inconversos, sino que hay una ceguera en aquellos que dicen conocer a Dios. Están viviendo un evangelio descafeinado, un evangelio light, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin muerte, un evangelio sin sacrificio. Y piensan que van a heredar el reino de los cielos a través de una vida apartados de Dios. Apartados de Dios, dice la palabra, que nada podemos hacer. Y dice también la Escritura, buscarle ahora mientras pueda ser hallado, porque llegará el tiempo en el cual el Espíritu de Dios se ha llevado con la iglesia, incluso la misma muerte salga de la tierra, y la gente que se quede sobre la tierra tendrá un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento. Recuerde siempre, quien está induciendo esa ceguera es el Dios de este siglo, Satanás. Y la única intención de él, desde que vino a la tierra, es de matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si hay ceguera en su vida, si hay ceguera espiritual en usted, dígale hoy, Señor, quita estas vendas de mis ojos. Que hoy caigan escamas de mis ojos como cayeron de Saulo de Tarso. Que hoy yo recobre la vista como la recobró Bartimeo. Que hoy yo sea uno de esos ciegos a los cuales tú le diste la vista, como aquel hombre en el cual tú te encontraste y le dijiste, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, quiero recobrar la vista. Y tú le dijiste, ve. Lo único que necesitó ese hombre fue una palabra tuya. Lo único que necesitó Bartimeo fue que tú pusieses tus manos sobre él. Y hoy te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que pongas las manos sobre aquellos que aún continúan bajo el manto de la idolatría, bajo la mentira y el engaño de Satanás, a través de falsas doctrinas, a través de herejías que niegan al Espíritu Santo de Dios, que niegan a Cristo como el único intercesor, que quitan la deidad, que lo sacan del trono de Dios, que lo apartan de esa Trinidad, de ese lugar eterno dado por el Padre. Que hoy caiga toda venda mágica, que hoy caiga toda filosofía de demonio, todo aquello que está llevando a la gente, cauterizando sus mentes. Dice la palabra que en los últimos tiempos será tanta la cautividad en la mente que incluso les prohibirán casarse. Y estamos viviendo tiempos en los cuales muchas doctrinas y religiones ponen dogmas de hombres y apartan cada vez más al pueblo de Dios. Busca a Cristo. Él es la única puerta por la cual puedes entrar. Él es la salvación. Él es la resurrección y la vida. Solo Él te puede redimir. Solo Él te lleva al Padre, dice la Escritura. Él es el pan que cayó del cielo. Él es la oportunidad que tú tienes para huir del infierno. Dile hoy, quiero ser redimido. Quiero escapar de las llamas del infierno y quiero ser llevado en ese rapto, como dice tu palabra. Quiero ser llevado contigo y disfrutar de la eternidad contigo. Padre, esta es mi oración por todo aquel que escucha esta palabra. Que hoy vendas caigan, escamas caigan de sus ojos y que la luz de Cristo les alumbre. Que esa luz, Señor amado, que encegueció a Pablo, Señor amado, pero solamente le encegueció contra las cosas del mundo para que se abrieran sus ojos a la verdad del Evangelio. Y Pablo recobró la vista una vez Ananías puso las manos sobre él. Señor, y todo aquello que no era tuyo cayó de él. Todo aquello, Señor, que gobernaba la mente de Pablo cayó. Escamas, vendas mágicas, por hechizos, por brujería, por tradiciones, tienen que caer en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, y en todo llévate tú la gloria, el tributo y la alabanza, porque es tuya. Iglesia, despierta. Es el tiempo que abras los ojos y es el tiempo que permitas que la luz del Evangelio te alumbre. Cristo viene pronto. Maranata. Dios te bendiga.